parece más valioso que el Perú tenga la capacidad y la fuerza moral para extirpar los tumores que le salen de vez en cuando. Para usted, sí, el fin ha justificado los medios en este caso. Para mí, lo fundamental es que las medicinas que se han puesto, así sean dolorosas y atípicas, han dado resultado para descubrir a la banda que gobernaba Palacio y poder expectorarlos. Y yo creo más bien que yo sería de la idea que este proceso sea lo más violento, lo más rápido posible, para terminar con la pesadilla y abrir un nuevo periodo de esperanza a todos los peruanos cuando se cumpla la Constitución y el vicepresidente se convierta en presidente constitucional de la República. Vamos a hablar de esa sucesión presidencial porque hay gente, entendemos el clamor popular en este momento y que la gente pide convoquemos a nuevas elecciones, pero hay datos que vamos a compartir en esta jornada que usted tiene que saber para que no pueda distraer la atención en otros temas. Don Ángel, comentar con usted rápidamente lo que ha sido esta renuncia de parte del presidente y además su último mensaje, un mensaje como yo se lo decía en off, es un mensaje insolente, un mensaje que no tiene ni siquiera la pizca de dolor frente a todo a esta red de corrupción, que a todo este quedado descubierto. Que él ha provocado por él, y sin un mea culpa de por medio. Mira, hay personas y personas y algunos que en los momentos difíciles asuman con estoicismo y valor su responsabilidad, encaran, asumen la culpa, le piden perdón al país o a las víctimas de su actuación y se entregan a la justicia para que ella dictamine lo que corresponde. Pero hay otros que se esconden y esta renuncia no tiene nada de honorable. No ha sido la renuncia de quien ha reflexionado y da un paso atrás para que el Perú no se siga desgarrando. Todo lo contrario. Únicamente lo han hecho cuando ya los números no cuadraban y cuando los guarismos, 1, 2, 3, la suman, la matemática, era contraria a su intención. En ese momento, claro, es muy honorable, entre comillas, renunciar, pero cuando ya se está con la soga al cuello y cuando ya la vacancia era inminente, porque hasta gente de su propio partido había anunciado que iba a votar por la vacancia. Por supuesto, ya la Junta de Portavoces nos daba un resultado al 100% de unanimidad en lo que podría ser este segundo escenario de vacancia. Pero hay otra cosa más que quiero decir con toda claridad. Esta es una vacancia que no responde a lo que ha dicho Kuczynski de modo insolente, arrogante y mentiroso el día de ayer. Esta no es una vacancia que se produce por una crisis política de confrontación de fuerzas. Esta es una vacancia que tiene como responsabilidad principal el haber sido descubierto dentro de la investigación que hace el Ministerio Público y el Poder Judicial de que el señor Kuczynski había cometido un conjunto de actos ilegales que tenía un comportamiento de conflicto de intereses, de negociación incompatible. Él, siendo funcionario del Estado, negociaba los asuntos privados con las empresas y luego como funcionario los aprobaba, los tramitaba y terminaba firmando. Esos son delitos por los cuales tendrá que pagar, tendrá que ser enjuiciado y se determinará su responsabilidad. Entonces, es ese hecho, el haber delinquido, el haberle robado al país, el haber usado la cosa pública para su beneficio, lo que hace que el señor Kuczynski se vaya de la presidencia de la República. No es verdad que esto sea fruto de un conflicto, porque en todas las democracias, Claudia, existen contradicciones y conflictos, y esto es algo que se puede absorber. Es imposible pensar un sistema político democrático donde hay diferencias irreductibles, puntos de vista muy fuertes que no confronten. El tema está que esta confrontación se da dentro de canales, incluso las interpelaciones eran conforme a la Constitución, el señor le sacaba un ministro pero ponía otro de su bancada, no había ningún problema. A eso quería Eso llegar. No es la razón por la vacancia es que ha sido visto, ha sido descubierto cometiendo actos irregulares y además, para remate, un gobierno corrupto se defiende con métodos corruptos, como hemos podido ver en estos videos. Llegar a esto, don Ángel, el hecho de no hacer un mea culpa y atribuir a Fuerza Popular la poca posibilidad que él tuvo de poder gobernar, el hecho de que él ha sentido que todo el tiempo han confabulado por esta frustración de Keiko de no haber llegado al poder. Eso en este momento le hace mucho daño al país, el no reconocer los errores. Pero estamos en otro escenario, don Ángel, donde el presidente renunciante ya va a tener que responderle a la justicia como ciudadano de a pie. Así es. Y esto la gente tiene que saberlo, y estamos además contando los minutos para que las cosas puedan seguir un debido proceso.
El día de ayer el Ministerio Público asumió hidalgamente el hecho de que se pueda dar un impedimento de salida del país. Estamos ante la incertidumbre, don Ángel, hasta a esta hora de la tarde, en que el presidente pueda irse y no poder hacer nada. Nefasto. Y no poder hacer nada, porque aún está en el derecho de poder hacerlo y sería nefasto. Bueno, sería una huida como hizo Fujimori, el otro gran presidente tránsfuga, que en este caso es su aliado, y que... Como hizo Alejandro Toledo, además, muy prófugo. ¿no? Pero el caso de Fujimori fue patético. Sí. Él aprovechó un viaje al exterior y mandó sus renuncias por fax. O sea, se escapó del país y luego, y fue su venida a Chile la que le permitió ser recuperado por la justicia peruana. Pero el señor Kuczynski puede seguir el mismo camino. Hay que estar atentos hay que estar atentos. Sí, hay que estar atentos, y precisamente esa era la pregunta. Genera suspicacia el hecho de que Nancy Lange ya esté fuera de nuestro país, de que él haya tratado de tener acercamientos con el gobierno chileno para pedir asilo político en esta ciudad. No, por eso hay que estar atentos. Mire, en realidad aquí no hay que llamar a ingenuidad. No estamos tratando con un político derrotado, con alguien que se ha fajado por el país y se ha encontrado con obstáculos inconmensurables. Esa es una leyenda que no debe en absoluto estar en el ánimo de los peruanos. El señor Kuczynski, así en seco y en concreto, ha sido ampallado, ha sido descubierto haciendo actos contra el Perú, contra el Estado peruano. Le ha robado, es un delincuente. Eso va a ser verificado, por cierto, en sede judicial, pero los actos que ha cometido por los cuales se va de la presidencia son actos delincuenciales. Esa es la razón y no otra. Todo lo demás es adorno. Miren, yo no soy fujimorista, pero yo como republicano, yo quiero que la república esté preservada de bribones como este. Y a mí eso no me lleva a aplaudir a Fujimori, ni a Keiko, ni a nadie. Es algo aparte. Y todos los peruanos, porque claro, el tema del fujimorismo aquí se usa como pretexto, a favor o en contra, para justificar. Todo se justifica porque esto le va a favorecer a la señora Keiko Fujimori. A mí qué me importa en última instancia, debemos decir los peruanos. Lo importante es que se haga justicia y que se vaya avanzando. Ya le tocará en su momento a la señora Keiko rendir cuentas si es que tiene algo que hacerlo. Hay un proceso contra ella también. Pero eso es distinto y no mezclemos las cosas si no queremos confundirnos. Ya estamos bastante aturdidos por la tormenta que hay y entonces hay que saber mirar cuál es el derrotero para encontrar la luz al fin del túnel. Estamos al inicio además de este túnel, comienzan los procesos de desafuero político para todos los que han estado dentro de este flagrante delito en esta compra de votos. Explíquele por favor un poco a la gente cuánto va a demorar este proceso y de qué va a tratar, porque estamos ante... Martín Vizcarra, que el día de mañana estaría asumiendo además la vicepresidencia de la República. Dos procesos, don Ángel, el desafuero político y el hecho de que Martín Vizcarra, por respeto al orden constitucional, porque tenemos que respetar la Carta Magna de nuestro país y esta sucesión presidencial, va a asumir el día de mañana. La gente arenga a que puedan disolver el Congreso, que se convoquen nuevas elecciones, pero estamos ante un escenario que tiene que ser respetado. Tiene que asumir alguien este periodo de camino al bicentenario. Ese es el pedido de los ladrones, pues, que cuando hay un ladrón que roba a alguien, quiere hacer tumulto para poder escaparse. Mira tú, en una época difícil como la que estamos, en una época en que hay confusión y la gente está anodadada, no cabe otra cosa que apegarse a los principios y a las reglas establecidas. Como si ahorita hubiera un incendio, tú tienes que seguir el protocolo que te dice, colócate aquí, ve por allá, abre la puerta tal. No tú te desesperas y te subes por el techo. En este momento concreto, en una época complicada, hay que remitirse a lo que dice el manual de cómo actuar. Y ese manual está establecido en la Constitución, que te dice que cuando se va el presidente hay un vicepresidente que ha sido elegido por el voto de los peruanos y que está en la Constitución justamente para reemplazar al presidente. Querer negar eso, querer que se desconozca, que Martín Vizcarra no asuma, como planteaba Cheput y otros irresponsables, es simplemente llamar al país al caos. O sea, la desgracia de él, ¿no?, quiere que sea la desgracia de todos. O sea, hubo un rey irresponsable en Francia que se llamó Luis XV. Tuvo un gobierno desastroso y al morir dijo, después de mí el diluvio. Y efectivamente vino el diluvio, llegó la Revolución Francesa, le cortó la cabeza a su nieto Luis XVI y acabó con toda la clase nobiliaria. Bueno, aquí lo que quieren es, los que han sido derrotados ahora porque han sido puestos en evidencia, quieren que el Perú se convierta en una hoguera, quieren que el Perú sea una pira y le están tirando leña al fuego, encendiendo los ánimos de la gente
en una cuestión. Yo estoy de acuerdo que se vayan todos, pero que se vayan de todos una vez concluido el tiempo por el cual han sido elegidos. Además, estamos focalizando la responsabilidad en Pedro Pablo Kuczynski. Mañana se focalizará en otra persona, poco a poco, paso a paso. Porque mira tú, cuando tú dices todos son culpables, al final nadie lo es. Bueno, y si todos fuéramos culpables, ¿quién entonces lo acusa al señor Kuczynski? El Kuczynski se quedaría. No, nadie tiene autoridad para decirme nada, entonces yo me quedo. Pues no te das cuenta que eso es una forma, ese es el mejor argumento de quienes quieren defender la corrupción, creando caos y teniendo un argumento falaz, un sofisma. Sofisma es una figura retórica mediante la cual una mentira tiene forma de verdad, tiene forma, que se vayan todos, qué bien, pero esa es la forma para que se quede justamente los corruptos, porque si nadie tiene capacidad para actuar, nadie tiene moralidad para decir vete fuera y poner orden, entonces que siga el caos. Eso es lo que nos están prometiendo todas las personas que plantean que se vayan todos, por favor. Asumirá Martín Vizcarra y además tiene que asumir con un nuevo gabinete. Así es. No me atrevo ni siquiera a pensar en algún nombre de una persona que en este momento pueda asumir. Es un riesgo bastante grande, es una tarea bastante difícil. ¿Se anima usted no sé, a compartir conmigo el gesto de que... el riesgo que tiene... ¿Quién podría ser un buen premier en este momento? Vamos a ver, primero el riesgo. Sí, es un riesgo, pero ¿quién va a decir que es un riesgo? Pues el mismo riesgo que tiene la persona que tiene una enfermedad, ¿no? Tiene una apendicitis, una enfermedad cualquiera, tienes que operarte. Es un riesgo, pero si no te operas te mueres porque la apéndice va a generar una septicemia y vas a acabar muerto. Tienes que operarte. La vacancia es un mecanismo quirúrgico que tiene la sociedad y el Estado para poder curar sus males. Que es doloroso, que es un riesgo, por supuesto que es un riesgo, pero es mejor que la enfermedad continúe acabando, destrozando todo el cuerpo, que somos los peruanos en última instancia. En todo caso, que se vaya el presidente, que venga el vicepresidente, que siga el proceso político, ahí veremos qué pasa, hagamos votos para que sea mejor que lo que ha sido y confiemos en eso. Cualquier otra salida distinta a lo que establece la Constitución es un riesgo inmenso. Desconocer a Vizcarra, o hacer elecciones adelantadas que no sé cómo podrían ser, habría que hacer un golpe de Estado de los militares, habría que tocar los cuarteles para que haya un golpe de Estado, y si los militares querrán hacer elecciones. O sea, mira, las cosas que nos está proponiendo la señora Mendoza y compañía es de una irresponsabilidad absoluta, y además, cuando dice que se vayan todas, yo creo que ella debe dar el primer paso, pues porque ella ha sido íntima del gobierno corrupto de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Ella era la favorita, era la congresista estrella, era la amiga que trabajaba también con las agendas, y ahí está su letra en las agendas de la señora Nadine. Ella sabía de las cosas de Venezuela, era confidente, y ahora se arroga el espíritu justiciero de decir que se vayan todos, que se vaya ella primero. En este momento todos están colocando la máscara de la moralidad, de la probidad, de la entereza, cuando la historia pues ha marcado de alguna manera su carrera. Bueno, con eso algo. Es lo que no debemos permitir. Lo difícil es eso, don Ángel. En el escenario que se está viviendo, hay quienes en ese momento salen a la palestra rasgándose las vestiduras por este país, rasgándose las vestiduras por devolverle la confianza al ciudadano en este momento que está perdido porque no sabemos qué va a pasar, con argumentos como estos. Claro, no confiemos en los incendiarios, no confiemos en los profetas que nos predican el apocalipsis, no confiemos en los agoreros que ya tienen antecedentes, como la señora, que es la que permite que el señor Kuczynski y su banda sean gobierno, y luego hace 3 meses nomás se salieron del escenario los mismos que ahora están diciendo que se vayan todos para permitir que el señor Kuczynski se quede unos meses más, haciendo más difícil la vida de todos los peruanos. Si en ese momento ellos hubieran tenido el valor de quedarse y votar por la vacancia, esta pesadilla hubiera acabado el año pasado, pero no, ahí está la responsabilidad, y vienen ahora a pedirle cuentas a los demás. ¿Con qué derecho? Mucho cuidado con este tipo de voces demagógicas y aventureras que solamente pretenden caos para ganar algo, como quien dice, a río revuelto, ganancia pescadores. Yo lo que quiero compartir con ustedes, el impacto que ha tenido esta noticia no solo a nivel nacional para los 30 millones de peruanos que estamos
que nos sentimos traicionados nuevamente, sino el impacto que ha tenido internacionalmente. Los medios de prensa hoy han abarcado titulares, y más preocupante que los titulares es la situación. Nuestros bonos han bajado, la economía vuelve a paralizarse. Estamos a nada de que la Cumbre de las Américas se celebre o no. Hay quienes en este momento han enviado sus rechazos, su no presencia en la cumbre por la situación que estamos viviendo. Don Ángel, el impacto que genera esta crisis. Como toda enfermedad, hay un impacto y hay costos. Pero justamente, frente a ello, hay dos salidas. La salida irresponsable, que es agudiza la enfermedad, tírate al río, sal a la intemperie, descúbrete para que la pulmonía te termine de fulminar. Esa es la receta de la señora Verónica Mendoza y de otros agoreros que, entre comillas puristas, no ven sus manos, quieren un holocausto para el Perú. Son como los incendiarios que están con su tea tirándole fuego para que la crisis se haga más grande. Al contrario, cuando hay una crisis, lo razonable, lo inteligente es pausa, controlemos la crisis, superemos la crisis. No hagamos de la crisis un estado permanente. Salgamos de la crisis. Y felizmente la Constitución del Perú, y esta es una novedad de los últimos años, porque antes las Constituciones no tenían vicepresidente, ha establecido la figura del vicepresidente para justamente reemplazar ordenadamente si el primer mandatario por alguna razón se va de su puesto. Entonces, hagamos que se cumpla la Constitución. El señor Vizcarra tiene legitimidad plena porque él ha sido elegido por los votos de todos. Tiene los mismos votos del señor Kuczynski. La misma gente que votó Kuczynski votó por Vizcarra. No le falta nada a Vizcarra para asumir la primera magistratura de la patria. Y hay que hacer que esto se cumpla y más bien hacer todo el esfuerzo para que su gobierno, que entra con debilidades, tenga el soporte de todos y podamos mirar el futuro de una manera más esperanzadora. Yo creo que eso es lo único que queda. A los malos momentos tienes que buscar los remedios más adecuados y más rápidos. Y lo más seguro es apegarse al formato constitucional, hacer que se cumpla la Constitución, llamar a Vizcarra, investir a Vizcarra presidente de la República y con él emprender un nuevo camino. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine el mandato para el cual todos fueron elegidos. Una vez de eso, si la gente está descontenta, que se vayan todos, no voten pues por ninguno de estos caballeros y todos conformes, pero que no se rompa los plazos constitucionales ni se interrumpa el mandato que ha sido dado ya en las urnas en el mes de junio del año 2016, que estableció un grupo de gobernantes por un periodo determinado. Que uno de ellos, el presidente, haya defeccionado por sus inconductas morales, políticas y penales, no debe significar que todos los peruanos paguemos esa culpa de quien tiene responsabilidad personal, individual y concreta. Mucho cuidado, no generalicemos. No hay nada más grave que cuando se trata de juzgar que generalizar. La justicia penal hace esfuerzos gigantescos y eso lo aprendimos de la universidad para individualizar la responsabilidad. No basta que aquí todos somos, no, hay que ver quién fue y cómo fue. Uno nunca sanciona al bloque, nunca sanciona a los que están aquí se produjo un robo, a todos, no, hay que ver quién ha sido. Ese es un sentido elemental de justicia que no podemos perderlo en esta época. Ha mencionado algo importante y es la responsabilidad que tenemos también como ciudadanos. De verdad, duele creer que llevamos al poder a personas que no quieren al país. Que no en última instancia es un error de nosotros. Sí, ¿no? claro, por supuesto. Asumamos también nuestra culpa. Esa es la responsabilidad. El señor Kuczynski está por los votos de los peruanos, no porque Estados Unidos lo quiso. Pero parte de esta renovación política y de que el futuro va a estar en manos no solo de representantes, sino de nosotros al momento de elegir. Voto informado, voto con convicción. Este país tiene que cambiar y se tienen que dejar de lado los tuppers con plata, el saquito de arroz, aprovecharse de la necesidad de la gente para un voto es de lo más bajo y eso forma parte también de una política de información. Ni jugar con miedos tampoco, sí, no. Decir que ahí viene el fascismo, viene el narcotráfico, todo lo demás, como se hizo en la campaña para que un lobista conocido sea presidente de la República. Vea, la historia de Kuczynski no la hemos descubierto ahora. Quienes ya están en política a tiempo conocen al señor desde la página 11, desde cuando era funcionario del Banco Central de Real, que permitió que la IPC remitiera en forma irregular su plata al exterior y Velasco lo votó y lo persiguió. Este señor tiene una larga historia, inclusive muchos amigos de Nuevo Perú, de la izquierda,
especialmente Manuel Dagno, excelente diputado y gran amigo, ha denunciado a este señor años atrás, décadas atrás. Entonces hay que volver a ese espíritu. No me digan de que no se sabía quién era Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que a lo largo de este año las denuncias han sobrado. Le cuesta el puesto a la ex procuradora Catherine Ampuero por salir a denunciar 80 millones en una cuenta de Pedro Pablo Kuczynski. La sacaron. Le ha costado el puesto sudor y lágrimas en el informe Pari. Ya nos daba por ahí un indicio fuerte de lo que hoy estamos viviendo. No podemos voltear la página. Y quieren votar ahora al jefe de inteligencia de la unidad de inteligencia tributaria, ¿no? ¿Por qué? Porque ha revelado, porque se ha conocido un documento en el cual que se tenía acredita supuestamente carácter de reserva. Sí, pero ¿cuántas bueno, a estas alturas el peruano necesita saber qué es lo que está pasando. Por favor, pues, o sea, no nos hagamos los angostos, pues. O sea, era importante saber, lo que ya se sabía, que el señor Kuczynski recibía plata de Odebrecht y de todos lados, por todos lados. Ese es otro efecto de la sociedad peruana, la doble moral. Doble moral, por Dios, es clarísimo. La doble moral. Eso está claro. Y ahora el Kuczynski, antes de irse, que se vaya, hay que votarlo al funcionario, que creo que está haciendo un buen trabajo. Que se haya filtrado, ya eso es un tema independiente, habrá que investigar quién fue, pero eso no le quita validez al informe que lapida la inconducta del señor Kuczynski. En las reglas del juego han cambiado, estamos ante panorama totalmente diferente y estaremos pendientes a lo que va a ser estos días. Son 2 días decisivos, además, mañana asume Martín Vizcarra, estaremos ante la novedad de este gabinete que tendrá que ser un gabinete además con un aire de gente íntegra, de gente a la que su hoja de vida no esté manchada por absolutamente nada. Cuesta creer, don Ángel, que los representantes parlamentarios manchen sus hojas de vida, inventen en sus hojas de vida, y eso forma parte también de que necesitamos gente que no solo tenga plata para tener un lugar en el Congreso, sino que de verdad tenga vocación de servicio para poder representar la voluntad popular, que baja al llano, de eso se trata. Don Ángel, algo que quiera decir y cuál es, a su entender, la proyección que tenemos durante estos días tan difíciles. Mire, hoy día, antes de venir por acá, tuve una entrevista con un corresponsal de EFE, que es la agencia española para España y para Europa. Yo le decía que lo que tenemos en el Perú es una grave crisis, pero también vamos a tener una dura prueba si las instituciones republicanas, si la Constitución y las reglas fundamentales del sistema funcionan o no en una época de crisis. De nada vale tener una bonita constitución e instituciones en épocas de remanso, de placidez, de playa tranquila. No. Las instituciones funcionan en la época que hay tormenta, en la época que hay huracanes, ciclones, terremotos. Ahí tenemos que tener capacidad a ver si nuestro mecanismo constitucional nos permite salir también de la crisis.